Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a este webinar tan interesante con formato debate que vamos a hacer hoy sobre integración humano-máquina, singularidad, cibos, transhumanismo, poshumanismo, cuestiones súper interesantes que vamos a debatir esta noche con nuestros speakers. En primer lugar, deciros que este es un evento organizado por iNetwork y Crisolia. iNetwork es la Asociación Profesional de Inteligencia Artificial y Crisolia, una empresa de eventos de inteligencia artificial. Entonces voy a pasar a presentar en primer lugar a nuestros speakers para que conozcáis las personas que van a intervenir en el webinar. En primer lugar, Patricia Yaque es especialista en comunicación humano-robot, algoritmos bioinspirados y sistemas complejos. Tiene un perfil TIC, fundadora de OnWell, máster en ciencias cognitivas, máster en neuropsicología clínica y diseña soluciones de neurotecnología en la intersección de ciencias e ingeniería. Buenas noches, Patricia, bienvenida. Estás silenciada ahí. Sí, buenas noches. Es que pensaba que ibas a Sí, no presentarnos te a todos. preocupes. Entonces, bueno, Sí. buenas Os voy noches, presentando, gracias. son las cosas del directo. Os presento y os saludo simplemente y ahora a los espectadores les contaremos el formato de cómo va a ser el webinar. Bienvenida, Patricia. Y bueno, Muchas también gracias. contamos con Macarena Estevez, socia de Deloitte, responsable de Analytics y Cognitive. Top Voice en LinkedIn 2020, una de las 10 mejores emprendedoras por la revista Emprendedores. Fundadora de Conento, empresa que posteriormente integró Deloitte, y profesora en las principales escuelas de negocio y asesora de varios consejos y comités de empresa. Buenas noches y bienvenida, Macarena. Buenas noches. También contamos con Blas Galván, que fue director desde 2002 a 2018 del CEANI, División y Grupo de Investigación del Instituto de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones de Ingeniería, SIANI. Ingeniero industrial con doctorado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 30 años en la empresa privada y docencia universitaria en esta misma universidad y fundador de videorams.news. Buenas noches también, Blas. Hola, buenas noches. Y también contamos con Ángel Gil. Buenas, Ángel. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Ángel Gil es investigador en robótica cooperativa, agentes inteligentes y sistemas emergentes. Doctor en ciencias aplicadas. Es cofundador de la red de PUI I+D y Scrum Master, Product Owner, investigador y consultor. Así que para comprar nuestro elenco de speakers que tenemos hoy. Así que bienvenidos a todos y bueno, os voy a comentar cómo va a ser el formato del webinar debate. En primer lugar, nos va a hacer una exposición de los temas que vamos a tratar Patricia Yaque, que tiene un compromiso y se tiene que ir más pronto, por lo tanto va a hacer primero ella una exposición y luego podrá responder a dos preguntas de la audiencia. Así que si queréis ir haciendo preguntas, los espectadores y espectadoras podéis ir haciéndolo a través del chat, ¿vale? Y luego se las podrá contestar a dos de ellas. Asimismo, también luego, bueno, después de la intervención de Patricia, haremos ya el debate con el resto de los speakers. Iremos tratando todos los temas del webinar y también podéis ir haciendo preguntas en el chat para luego nos las contestarán también. Dejaremos un espacio de unos 15 minutos al final, 15 o 20, para las preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues en primer lugar, Patricia, cuéntanos un poco tu punto de vista, más o menos en 15 minutos, que es lo que vas a hablar. Cuando llegue el tiempo, si yo te voy diciendo también, ¿de acuerdo? Así que te doy paso y cuando quieras. Perfecto. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias a los contertulios por este tiempo que tenemos de compartir conocimiento, ¿no? Efectivamente, bueno, yo voy a intentar, como decía Miguel, hacer una especie de introducción paraguas. Como no voy a poder disfrutar de ese debate, que es lo más enriquecedor, ¿no? Donde realmente las distintas posturas empiezan a tomar forma, voy a intentar ser muy abierta con los puntos que voy a tratar, ¿no? Cuando me refiero a abierta, quiero decir que voy a dejar temas para que los compañeros también los vayan desarrollando y bueno, y por qué no emplazarnos para una segunda ronda de debate, ¿no? Yo creo que la mejor presentación de por qué voy a enmarcar lo que yo voy a decir, ¿no? Esta temática, es comentaros que yo siempre he creído y siempre he entendido la influencia de la tecnología sobre la cultura.
es decir, la impronta que ejerce sobre nuestros conocimientos, nuestras ideas, nuestras costumbres, ¿no? Por ello, cuando decidí estudiar, ¿no?, ingenierías, pues yo me preguntaba cuáles eran los criterios que debíamos incluir y que debían guiar el diseño de productos y soluciones tecnológicas, ¿no? Cuando empecé a trabajar no entendía que los criterios fueran puramente técnicos, puramente informáticos o de negocio, ¿no? Yo entendía que los criterios deberían estar alineados con nuestra psicología, con nuestra neurobiología, que esa productividad, esa eficiencia, ¿no?, que deseábamos tenía que seguir una línea de antropología, ¿no? En otras palabras, me preguntaba cómo los tecnólogos debíamos asumir una responsabilidad, ¿no?, una ética, como co-creadores de cultura, ¿no? Yo quiero hacer un par de guiños a un debate que se abrió en un post de Macarena, ¿no?, cuando estuvo también ayudando a la difusión de este webinar, bastante interesantes, ¿no? En esos guiños alguien preguntó, oye, ¿por qué no se ha incluido, ¿no?, a un filósofo? Yo me presenté porque yo he estudiado, dentro de la formación sí que he estudiado filosofía, no solo filosofía, sino antropología, psicología, porque, como vuelvo a decir, entiendo, ¿no?, esa visión transdisciplinar, no solo inter o multi, sino transdisciplinar, luego ahondaremos en eso, ¿no? Y luego también el que entre un psicólogo, perdón, un filósofo, también debemos entender, tampoco es la panacea, ¿qué quiero decir con esto? ¿Cómo lo quiero explicar? Pongamos ejemplo de uno de los más renombrados, ¿no?, el sueco Nick Bostrom. Esta persona, bueno, pues fue uno de los fundadores, ¿no?, también de los, digamos, bueno, fundadores. Estamos hablando de conceptos que tienen su recorrido muy en la antigüedad, pero sí que de los que puso, digamos, en nuestra época, incluso cofundador de un instituto, ¿no?, para el transhumanismo, y luego es uno de los, digamos, más críticos con esta corriente. ¿Qué quiero decir? Que si hacemos un recorrido por no solamente los filósofos, sino los tecnólogos, es verdad que hay mucho ir y venir, ¿no? También entendemos, por ejemplo, la antropología filosófica, o vamos a decir otra rama, ¿no?, el humanismo racionalista, es una base también, y también puede ser entendido de alguna manera dentro de lo que es el transhumanismo. Es decir, nos garantiza la presencia de un filósofo, digamos, la uniformidad o ciertos criterios, ciertos valores conceptuales que nos pueden guiar hacia una ética deseable. Yo siempre digo que no, porque los dilemas morales son infinitos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay varias éticas. Lo que sí creo, y mi propuesta siempre es un poco en la línea de lo que os he comentado, incluir dentro del diseño, pues efectivamente, propuestas diversas, propuestas, se habla de diversidad e inclusión, ¿no? Yo creo que efectivamente mientras más presupuestos, mientras más criterios, desde las fases iniciales del diseño incorporemos, yo creo que hay más garantía de que todos hablemos un lenguaje común, que además es uno de los grandes problemas. Esperar que alguien venga con unas regulaciones a posteriori, alguien que no habla el lenguaje, además de los tecnólogos, ¿no? Yo creo, como he dicho antes, ¿no?, mi formación es transdisciplinar porque entiendo que hay puentes que hay que construir, ¿no? Y en ese sentido, mi propuesta, como digo, es desde las fases iniciales, entender los valores de los distintos dilemas morales, de los distintos sentidos de responsabilidad, que efectivamente, pues, para bien o para mal, son muy variados, ¿no? También se comentaba en dicho post de Macarena cómo era de cíclica la historia, ¿no? Efectivamente, todos estos sueños, ¿no?, de trascendencia, de inmortalidad, de invulnerabilidad, yo creo que además más acusados, ¿no?, con toda esta pandemia de coronavirus, siempre hay que contextualizarlos, ¿no?, y desde luego ver a nivel social, a nivel político, a nivel económico, qué está también conllevando, ¿no? La tecnología, pues vamos, a mí es que se me ocurre, por mencionar cosillas, ¿no?, esa cruzada emprendida por el rey Gilgamesh, ¿no?, movida por el anhelo ese, pues efectivamente, de lo que decíamos, de trascender la muerte, ¿no?, o el mito de Aquiles para hacerse invulnerable, o Dédalo, o Ícaro, ¿no?,
esas alas para escaparse de ese laberinto, de esa prisión, ¿no? Evidentemente esto se repite, ¿no?, continuamente en la historia, ¿no? Esto es un poquito por hacer un par de guiños, ya digo, a ese post que subió Macarena, y que además yo terminaría también mencionando algo que es muy importante, ¿no? Antes se ha hablado, una de las preguntas es pues peligros, ventajas, malos usos, llamémoslo como queramos, ¿no? Para mí dentro de esa alfabetización digital, siempre digo yo que es importante hacer una especie de benchmarking histórico, ¿no? ¿A qué llamo yo con esto? Si verdaderamente entendemos no solamente esa parte, ¿no?, antropológica, sino también la tecnología, qué es lo que está haciendo la tecnología de innovador, entre comillas muchas veces, y que efectivamente, ¿no?, puede resultar pues muy marketingiano, un visual hook, si queremos, ¿no? Si nosotros hacemos un benchmarking histórico, quizás seamos capaces de guiarnos por otros conceptos, ¿no? Y no responder de una forma solamente al marketing, al hype, o incluso yo utilizaría aquí la palabra al fake de alguna manera, ¿no? Y desde luego, hablando ya también de mejoramiento humano, que ya hay muchísimas soluciones en el mercado que desde hace mucho tiempo se están ofreciendo, para ámbito además no patológico, es decir, en intervenciones no terapéuticas. Claro, lo interesante es efectivamente ver qué tan invasivas, ¿no?, es decir, qué tanto alteran la integridad orgánica, por decirlo, ¿no? Y qué duda cabe que un conocimiento transdisciplinar es el que nos da, ¿no?, esa amplitud, esa profundidad de conocimiento, valga la redundancia, de lo que estamos creando, de cómo nos estamos configurando a nosotros mismos y a nuestro mundo con la velocidad que la convergencia tecnológica está llevando. Porque ahora ya no estamos hablando de inteligencia artificial, pero creo yo que es un punto ya, es un punto o una gota de agua en un mar, ¿no? Hay una convergencia tecnológica, que es la clave, son muchas más tecnologías. Bueno, incluso hasta no solamente nanomateriales, o sea, quiero decir que hay un mundo que realmente debe ser estudiado por ese factor exponencial que tiene de crecimiento, ¿no? Y aquí, claro, la gran pregunta es esa, ¿no? Este desarrollo, ese mejoramiento humano está visto de una forma integral. ¿Qué es lo que guía? ¿Quiénes guían? ¿No? ¿Y qué criterios son los que guían? ¿Qué tipo de gobernanza, por decirlo de alguna manera, existe en esta sociedad biotecnológica, ¿no?, base ciencia, base tecnología, ¿no? Donde yo, que vengo de las neurociencias, pues hemos trascendido esa pregunta de dónde venimos, cuál es nuestro origen, al otro lado, ¿no? Es decir, cuál es nuestra esencia individual, social, ¿no? La base de la neuroética, ¿no?, esa condición humana, ¿no? Y en esa línea, estas consecuencias desconocidas pueden ser irreversibles. ¿Hasta qué punto hay intromisión en la identidad e intimidad, ¿no?, en el actuar y el ser, ¿no? ¿Por qué? Porque yo, que trabajo con las neurociencias y luego ves cómo se modela en inteligencia artificial, y que soy una apasionada de los sistemas complejos adaptativos, porque me gustan los retos, me gusta la dificultad, y esto realmente es una dificultad. Veo que el tratamiento, cuando hacemos el modelado en inteligencia artificial, se hace desde, evidentemente, una aproximación simplificada, dejando de lado muchos detalles que se consideran innecesarios y que a veces, de alguna manera, conectar simplemente lógicas de funcionamiento de ciertos elementos, cuando el cerebro funciona a distintas escalas, creo que la pregunta que nos deberíamos hacer, que estamos obviando, ¿no?, en el modelado que estamos trasladando, ¿no? Cuando hablamos de sistemas complejos adaptativos, hablamos, por ejemplo, de propiedades emergentes. Es posible, a través de elementos o mecanismos, simplificaciones, ¿no?, acceder a ellos, ¿no? El cerebro trabaja en varios niveles, ¿no?, a nivel celular. Ahora, por ejemplo, con toda esta parte química que producen efectos no lineales, ¿no?, también dentro de los sistemas no reduccionistas, perdón, sí, no reduccionistas, correcto, que producen efectos no lineales.
podemos entender que la física cuántica nos va también, hablando de esa convergencia tecnológica, a favorecer, pero que, insisto, ¿no? Creo que los paradigmas, además de modelado, van a cambiar, ¿no? Y luego una pregunta también muy interesante, ya con esto también un poco aterrizar las últimas reflexiones. Se hace... Sí, tienes 5 minutos, Patricia, todavía, para que te hagas una idea del tiempo, ¿vale? Muchas gracias, Miguel. A mí, por ejemplo, me interesa mucho la postura donde vemos cómo estamos simplificando procesos cognitivos y cómo de alguna manera estamos relacionando una racionalidad, ¿no? Que ya sabemos, ¿no? por Damasio y por muchísimos otros neurocientíficos, que está muy ligada, ¿no? con la parte de la emoción. Pero yo sinceramente lo que me pregunto es, para mí, la clave del ser humano, yo estoy muy en línea con lo que se dice, ¿no? Que efectivamente, además lo comentamos siempre, ¿por qué tiene tanta heurística o tanto sesgo, ¿no? La toma de decisión humana, ¿no? ¿Por qué efectivamente realiza tantos patrones? Porque realmente la finalidad del cerebro pues, no es el ser racional, no es la creatividad, no es el ser emotivo, ¿no? Sino el mantenimiento de la alostasis, ¿no? Es decir, gestionar, prediciendo las necesidades energéticas antes de que éstas surjan, para que podamos generar eficientemente, ¿no? Todos los movimientos requeridos, ¿no? Que compensen el gasto de energía y sobrevivir, ¿no? Esa es un poco la historia. Entonces, ¿cuál es la configuración de patrones de todos estos procesos? ¿Cuál es el software, si queremos, ¿no? De la complejidad humana? Yo soy muy partícipe y a mí me encanta, quizá también por una cuestión, ya digo, de la antropología, todo lo que lleva muchos más años, todos esos procesos que llevan muchísimo más años en nuestra psiquis, ¿no? En nuestro ADN. Y que precisamente, evidentemente, no son, pues lo que decimos, esa capa racional, ¿no? Y dentro de esto soy una apasionada de la sensoria, ¿no? De la parte perceptiva. Y cuando hablo de sensorialidad, pues no hablo de los 5 sentidos solamente los que habitualmente se consiguen, sino también pues, la propiocepción, la interocepción, todo aquello que, por cierto, hago un paréntesis, gracias a Miguel y a iNetwork, estamos llevando un laboratorio precisamente donde queremos tratar la integración multisensorial con el beneplácito y lógicamente y la colaboración de ellos. Soy la directora de dicho laboratorio y queremos efectivamente crear, ¿no? Ese espacio de integración multisensorial en espacios también multidimensionales, o sea, virtualidad, digamos, analógico día a día, ¿no? el mid space, ¿no? que también llamamos de alguna otra manera, ¿no? Entonces también os invito a que estaremos la semana que viene seguramente con otro post, os invito a que también nos acompañéis en aquella aventura, ¿no? Y bueno, pues cómo todo esto está incorporado, ¿no? Para mí toda la parte Un minuto, cuerpo. Patricia, para las conclusiones, Perfecto. ¿vale? Y le pasamos a las preguntas. Perfecto, ¿no? Entonces yo creo que el cuerpo, el ser sentido, ¿no? En el cuerpo, a mí me interesa mucho. Y ya en este último minuto quizá entrar en el tema de la conciencia, ¿no? Esa experimentación de esa cualidad sentida digamos, de la vida mental, ¿no? Que podríamos catalogar, ¿no? como conciencia. ¿Qué pasa también con esa parte inconsciente? No solo Eric Kandel, sino que ya son muchos los que efectivamente nos hablan de un inconsciente, vamos, maravilloso, que es el que está presente la mayor parte del tiempo y en un porcentaje altísimo. ¿Qué pasa con eso que llamamos intuición, sentido común, ¿no? Esa situación con el entorno? Y allí yo dejaría pues, unas preguntas, ¿no? Cómo dar semántica a esa abstracción, esos test de Turing. Yo añadiría otras preguntas, ¿no? Cómo efectivamente se podría concebir la IA o robot, ¿no? Como algo más que suyo físico, ¿no? Sienten y qué, ¿no? Al ser algo físico, cómo buscaría otros estados de conciencia quizá alternativos para modificar esos parámetros.
básicos, o cómo maneja conceptos basados en la conciencia o comportamientos culturales. Y luego, sí dejaría lo último, una cosilla que no se me olvide cuando hablabais de los sentimientos. Desde hace muchos años, cuando yo tengo una línea que trabaja salud y seguridad laboral, y entonces evidentemente trabajamos el tema de lo que es la coordinación, el trabajo colaborativo humano-máquina, y es muy interesante cómo está el ser humano, cómo está respondiendo en ámbitos de trabajo. Muchas veces en cadenas vemos que siente una competencia tremenda, entonces se está quedando con mucho trabajo, por ejemplo, en algunos ejercicios y algunos experimentos que se han hecho, o por ejemplo, hace que la cadena maneje otros tiempos, ¿no? Como que no siente todavía que es un cooperador, y luego pues experimentos mucho más críticos, bajo mi punto de vista, de que no hace falta que la IA tenga sentimientos, sino que nosotros se los otorgamos, ¿no? Ya para cerrar el último minuto, comentar, por ejemplo, pues muchos experimentos donde se ven que niños crecen con padres biológicos y figuras robóticas y no saben diferenciar a nivel emocional, ¿no? Entonces, pues ahí os dejo una serie de reflexiones que Muy espero bien, pues, que os Patricia. sean. Muy interesante todo lo que vas diciendo. Tenemos tiempo para una pregunta, ¿vale? Entonces, en relación también a lo que has ido comentando y las preguntas que has ido dejando abiertas, ¿tú crees que una inteligencia artificial tiene que parecerse a un humano o no es necesario? No, Todo esto no, que no, hablas de no, no. conciencias alternativas, de si tiene cuerpo, si no tiene cuerpo, ¿cómo lo ves? Es que es muy Brevemente, interesante. en 3 minutos, Sí, para no, no robar tiempo ya al resto del no te debate. preocupes, Sí. me cortáis, sabéis que hay confianza, me cortáis cuando queráis. A ver, evidentemente es que aquí tenemos que aterrizar varios conceptos de lo que es inteligencia. Es que creo que aquí el debate podría empezar otra vez, ¿qué consideramos inteligencia, ¿no? Evidentemente, cuando se habla muchas veces de inteligencia general, sí que hay una similitud con el ser humano, ¿no? O sea, pues, sí que se entiende, ¿no? Que es el modelo, ¿no? Para mí muchos animales muestran, bueno, de hecho tú me has presentado, ¿no? Como pues, también especialista en algoritmos bioinspirados, es que hay mucha inteligencia más allá, ¿no? Muchos comportamientos inteligentes, ¿no? Entonces, yo sinceramente, para mí se abre ahí un abanico. Yo creo en la coexistencia de distintos tipos de inteligencia. De hecho, pues es que ni siquiera, si quieres, yo nunca he sido devota, nunca he sido devota de las pruebas de inteligencia a los humanos, ni siquiera, ¿no? Les he encontrado siempre muchísimas limitaciones, que ahí también habría muchísimo para hablar, ¿no? Entonces, yo creo que hay una coexistencia. Además, es que esto sería, incluso a nivel ético, creo que es una oportunidad enorme para encontrar valor en otro tipo de inteligencias y quizá a nivel ecológico, ¿no? A nivel de sostenibilidad, tratemos el mundo de otra forma y nos posicionemos, además, con otra postura que yo creo que, desde luego, si observamos, encontramos que no somos los únicos seres inteligentes, evidentemente, ¿no? Bueno, Patricia, pues súper interesante. Una pena que tengas que irte ahora porque tienes otro compromiso, como decíamos al principio, pero la verdad que ha sido muy, muy interesante todo lo que has comentado. Has dejado también varios hilos para nuestros speakers que pueden recoger ahora en los temas que iremos tratando. Y muchísimas gracias por contar con tu presencia, Patricia, A vosotros, y un placer. contaremos contigo en breve en más oportunidades. Muchas gracias, un Muchísimas saludo. gracias, chicos. Adiós. Un placer, Chao. hasta pronto. Muy amables. Bueno, pues seguimos nosotros con el... Ahora vamos a pasar al grueso del debate, ya en formato debate con nuestros speakers, que iremos lanzando temas. Recordar a la audiencia que puede hacer preguntas para los speakers, que dejaremos un espacio al final para contestarlas. Podéis hacerlas a través del chat si queréis y luego las iremos contestando al final. Entonces, vamos a pasar al debate. Cada uno puede ir pidiendo la palabra si queréis. Hay también una opción de levantar mano también ahí. Entonces, yo voy a ir empezando a nombrar los temas y vamos a ir hablando de forma fluida. Puede haber interrupciones y puede haber réplicas, manteniendo un poco el orden de turno de palabra, ¿de acuerdo? Y yo os iré también avisando de los tiempos, si os parece bien, para que puedan cuadrar todos los temas. Entonces, bueno, nuestro primer tema que vamos a tratar es el tema del transhumanismo, los cyborgs, ¿no? Cómo la tecnología puede
puede ayudar a mejorar ciertas capacidades que podemos tener los seres humanos sin llegar a modificarlo tanto que se convierta en el posthumanismo, que hablaremos al final de ello, ¿no? Entonces, la primera cuestión sería abordar todo este tema, ¿no? Y las posibilidades actuales y futuras del transhumanismo. Entonces, bueno, quien queráis, si queréis, por ejemplo, Macarena, ¿quieres empezar tú a comentar tu punto de vista? Sí, bueno, antes de todo quería aclarar que mi punto de vista, yo os voy a contar lo que yo veo en mi día a día, que yo trabajo con las empresas y trabajo sobre todo temas de inteligencia artificial con las empresas y os voy a dar un poco pues mi punto de vista. En estos temas siempre desde la humildad, porque es verdad que no es muy difícil, no sé, como jugársela y apostar con todas las garantías que sabemos que es lo que va a venir, ¿no? A mí me gusta mucho decir en este debate, ¿no?, que es un debate con dos ejes que son muy diferentes. Por una parte, todo lo que tiene que ver con la tecnología informática, que un poco en este sentido, lo último que comentaba Patricia, de si nosotros a la inteligencia artificial le exigimos que sea como la inteligencia humana, en el fondo creo que viene de esta necesidad, ¿no?, de que en el fondo lo que nosotros estamos haciendo con la tecnología, la inteligencia artificial en las empresas, es sustituir tareas que están hechas por los humanos. Entonces, por eso muchas veces surge este debate de si nosotros a esa tecnología le exigimos lo que esa tecnología está sustituyendo, que es un humano, ¿no? Eso por una parte, que lo dejo ahí. Por otra parte tenemos el otro eje, que es el de la biotecnología y el que da lugar un poco a todo lo que tiene que ver con el transhumanismo, los cyborgs, etc. Yo ahí os doy mi humilde opinión. O sea, yo creo que todo puede pasar y todo puede no pasar. Es verdad que ahora mismo a veces me siento como entre dos carreteras que van en sentido contrario. Una es todos los debates y todas las cosas que estamos escuchando y todo lo que surge de un día para otro y que pretende ponernos por delante un mundo sin fin, con una explosión singular. Y por otra parte tenemos otra carretera que tiene todo lo que es la negatividad, todos los problemas que está habiendo con la logística, el clima, etcétera, que tienden más hacia un final del mundo, ¿no? Entonces muchas veces digo, Dios mío, son carreteras que van cada una en un sentido y sentidos contrarios y no sé al final dónde esto va a parar, ¿no? Pero sí que creo, o sea, que si solo dependiera todo del avance tecnológico y de ese avance tecnológico en la biología humana, sí que creo realmente que se podría llegar a la creación de seres humanos diferentes y con características muy distintas, desde mi humilde opinión. Muy bien, no sé si Blas, Ángel, ¿qué opináis? Bueno, también siendo muy... Ángel, ¿Aló? sí, ¿Sí? sí, es que se había silenciado tu micrófono, pero Sí, ya se te ha vimos. silenciado. Siendo muy precavido y teniendo mucho cuidado en opinar respecto a este tema, también soy de los que piensan que, bueno, ni siquiera sabemos a ciencia cierta, a pesar de toda la investigación que se ha hecho y de todo lo que está disponible, si ya en algún lugar se está llegando a otras cosas, ¿no? Porque puede ser que haya grupos de investigación que todavía no han liberado ciertas cosas y que no están al alcance de nosotros, ¿no? Que vamos a llegar a esto de cyborg y seres que combinen, digo yo, lo mejor de los dos puntos. Yo ahí sí me atrevo a decir que estamos dando pasos pequeños, ¿no? Porque siempre, bueno, en la medicina vemos que hay muchas cosas que ya desde hace mucho tiempo se vienen implementando y que de una u otra manera han permitido que ya los humanos tengan partes artificiales que les permiten vivir. Pero, y quizás aquí tocando un poco ese tema, ya ahorita nosotros no podemos vivir, por ejemplo, sin un móvil o sin otros dispositivos que sí nos ayudan a mejorar nuestras capacidades, así no los tengamos y no estén dentro de nosotros, no sean invasivos, pero sí nos permiten mejorar ciertas capacidades
Y todos tenemos, por ejemplo, inteligencia artificial en nuestras manos, ¿no? Porque estos móviles cada vez son más inteligentes y nos permiten tener información y tener muchísima información al alcance. Lo que decía Macarena de todo esto que se maneja en las empresas, en las organizaciones con inteligencia artificial, pues básicamente lo que busca esto es mejorarlo, es mejorar las capacidades del humano. Entonces, estamos caminando hacia allá. ¿Qué va a pasar? Tampoco lo sé. El futuro, pues, es algo incierto, pero de que vamos a ir mejorando y cada día va a estar más dentro de nosotros y quizás va a ser más invasivo en los próximos años, sí puede ser. Sí, eso sí lo veo bastante factible, ¿no? Bueno, ahí estás diciendo, Ángel, hay muchos avances ya de cosas, ¿no? Que tenemos como, desde los marcapasos, implantes cerebrales, cosas que se están haciendo, ¿no? Entonces, lo que tu opinión es un poco que se está avanzando y que ya hay cosas. Estamos ahí dando pequeños pasos. ¿Tú, Blas, cómo Exactamente. lo ves? Yo veo que en este caso eh, es prácticamente inevitable, salvo que se produzca algún tipo de involución de la sociedad, ¿no? Es decir, algo así como la caída del Imperio Romano, que cambiamos de paradigma. Si no hay un fenómeno de ese tipo, que es posible que lo haya en los próximos años, creo que es prácticamente inevitable, porque ¿por qué no ayudar a una persona que tiene una necesidad a cubrir esa necesidad con tecnología? Ya lo estamos haciendo. Ya ponemos un brazo artificial, ya ponemos algunas prótesis, etcétera, etcétera. Pues siempre se podrá dar un pasito más. Cuanto más progrese la tecnología y más progrese el conocimiento, pues y nos atreveremos a hacer cosas todavía un poquito más difíciles, como hacer que alguien que no ve vea, y así sucesivamente. Creo que eso es un fenómeno que va a seguir avanzando, que es muy difícil de parar, ya no solo por temas de que la tecnología pues, puede hacerlo, sino incluso por temas de pensamiento social. Es decir, ¿por qué no ayudar a una persona que tiene un tipo de enfermedad a cubrirla, a superarla con tecnología y con conocimiento y con ciencia? ¿Por qué no? Entonces, es muy difícil de parar. Muy bien, pues la verdad es que tenéis una opinión bastante coincidente, ¿no? De que esto está avanzando y que va hacia allá, ¿no? Salvo que haya, pues eso, la caída del imperio de ahora, ¿no? No el romano. Bueno, pues pasamos al siguiente tema que también está relacionado, que es ir un poquito más allá, ¿no? Es un poco hablando de si lograremos diseñar una inteligencia artificial general, incluso más allá si llegaremos a una singularidad tecnológica en algún momento en el que ya haya máquinas que diseñan máquinas que diseñan máquinas que al final con una inteligencia artificial a años luz de la nuestra y que se produzca esa singularidad tecnológica, ¿no? ¿Cómo veis este campo? Bueno, yo por empezar un poco, esta pregunta es súper complicada porque al final definir inteligencia general es complicado. Definir inteligencia es complicado y sabemos que hay muchos tipos de inteligencia, pero no es algo exacto. Entonces, por ejemplo, una de esas inteligencias es la inteligencia emocional y las emociones es algo que ya sabemos que a priori nos parece difícil de replicar en una máquina. Una máquina creo que puede imitar la inteligencia emocional, pero no tenerla de manera natural como la tiene el humano. Eso pienso yo. No sé si habéis visto la película Free Guy, que es una película que es familiar para ir con la familia, pero es una película que la persona que la creó evidentemente tenía que estar aquí con nosotros charlando de todo esto porque en esa película lo que se produce es que el algoritmo de repente se hace inteligente por sí mismo y pasa a crear un personaje independiente y autónomo en un ambiente de juegos, de gaming. Entonces, eso sí que creo que puede pasar. O sea, sí que creo que, o sea, yo creo que una inteligencia general, entendiendo como general que sea una inteligencia prácticamente humana, eso creo que no, pero sí que una inteligencia general en cuanto a ser capaz de salirse del esqueleto tecnológico
en el que a priori ha sido creada esa inteligencia artificial, eso creo que sí puede pasar. ¿Por qué piensas, Macarena, que no va a ser posible por la complejidad crear una inteligencia dentro de lo que sabemos que inteligencia pueden ser muchas cosas, una inteligencia general parecida a la humana, por temas de complejidad o...? Porque yo creo que el humano, en mi humilde opinión, y he visto que hay dos preguntas que no sé si te has dado cuenta, Miguel, yo creo que el humano Sí. tiene alma. Y como esa es una creencia que tengo yo, personal, creo que el alma no es replicable, en mi opinión. Muy bien, contestada la... ¿Sí? No, que yo también creo que parte de nuestra naturaleza como humanos es sobrevivir. Y siempre vamos a tener miedo, podemos llamarlo, sí, miedo. Y creo que vamos a estar muy vigilantes de que no nos superen, porque siempre creo que, y lo digo, y yo también soy muy crítico de eso, yo no considero que los humanos seamos los seres superiores del planeta. Yo siento que solo somos vecinos con otros compañeros que compartimos espacio, pero siempre queremos estar en la cima. Eso creo que es la naturaleza del humano, siempre quiere sobrevivir, siempre quiere estar en la cúspide, siempre quiere ser el que tenga el control. Entonces yo creo que parte de esto va a ser que vamos a estar tan vigilantes de que esto no suceda, que cuando lo tengamos cerca, lo van a parar, o se va a contener de manera de que no nos vaya a, no sé si a perjudicar o no, no lo sé cuál sea la decisión. También siempre opino que la decisión de una IA, en el momento que llegara a tener esa singularidad y que pudiera tener control sobre la humanidad, pues creo que los números quizás le den algunas cosas que no nos gusten a nosotros, ¿no? Y que tome algunas decisiones que no les guste no nos guste por preservar el planeta. Pero creo que ese instinto de supervivencia del humano nos va a permitir contenerlo, por lo menos por un tiempo largo, ¿no? No sé si en algún momento alguien decida, no, liberemos y vamos a seguir adelante con esto. ¿Tú piensas que es realista, Ángel, que vamos a poder contenerlo de verdad? Toda la especie humana, todo el planeta, los millones de personas que estamos aquí, que cuando llegue el momento se va a poder contener, siendo realista. No lo sé, pero creo que se va a trabajar en que siempre se pueda contener. O sea, siempre que existe ese botón rojo de parar las cosas y de stop en algún momento, ¿no? Stop Skynet, antes de que se Stop conciencie a sí Skynet, misma. exactamente. Stop Skynet, aunque son cosas que no podemos predecir realmente, porque también las cosas no son buenas ni malas, sino depende del uso que les estemos dando. Y depende también las personas que estén trabajando en ello, ¿no? Entonces no lo sabemos. Muy bien. En Blas, ¿cuál es tu visión sobre todo esto? Pues mira, honestamente yo pienso que el miedo es el principal causante que los humanos hayamos tardado 4000 años desde las pirámides hasta donde estamos hoy en día. Sin el miedo, eso se podía haber hecho en 100 o 200 o 300 años. Así es que creo que precisamente vencer las barreras que impiden que el humano crezca. El humano sabemos que no es perfecto. Tenemos mucho que perfeccionar. Entonces, vencer esas barreras para mí es importantísimo y superar el miedo creo que es vital. Piensen en toda la historia y cuántas veces se ha usado el miedo como elemento para pararlo todo, incluso para volver atrás. ¿Piensas ahí, Blas, en la historia, o sea, el miedo, hablas del miedo a la tecnología, porque también en la historia ha habido ciertos parones a nivel tecnológico, un poco también por el control de la sociedad dominante en ese momento, ¿no? Del control de la cultura, etcétera. ¿Piensas que todo ha sido por miedo o que también ha habido otras razones? ¿Estás hablando del miedo a la tecnología en ese sentido? No, yo hablo del miedo en general, no solo a la tecnología, sino el miedo al conocimiento. El miedo a saber y a que los demás sepan. Creo que ha sido el instrumento que impide que progresemos más rápido. Podemos pasarnos al lado opuesto, es decir, no tenemos miedo a nada, entonces, ¿qué hacemos? En 200 años hemos evolucionado y ya no somos humanos, somos otra cosa, ¿no? Entonces, tiene que haber un término razonable, pero creo que podemos vencer las barreras, podemos atrevernos a pensar en que las emociones, los sentimientos y la conciencia, cosas que ahora mismo la inteligencia artificial no puede modelar de forma adecuada, no se puede acercar todavía al humano,
conforme aprendamos, conforme nuestro conocimiento progrese, ahora que somos tantos miles de millones de seres humanos, iremos venciendo esas barreras de conocimiento. Si somos capaces de hacer que ese conocimiento lo apliquemos con tecnología para completar al ser humano, yo creo que debemos hacerlo, y cuanto antes. No quiero esperar otros 4000 años para ver. Yo creo que es ¿Quieres verlo tú? Sí, un poco de Macarena. miedo, el miedo que es innato al ser humano, pero también un poco de prudencia quizás, ¿no? Claro, luego vamos a hablar Puede de los ser. peligros y ventajas de la inteligencia artificial, ¿no? Si os parece, luego hablaremos de ello, pero os voy a recoger el guante de lo que has hablado, Blas, y lo que comentabas también, Ángel, hablando del miedo, ¿no? Y hablando, el miedo es una emoción humana, que tiene su función, ¿no? Pero ¿pensáis que es interesante, sería positivo que una inteligencia artificial tenga emociones, no solamente miedo, imaginaros también enfado, tenga las mismas emociones, tenga capacidad de empatía, tenga capacidad de alegría, tenga capacidad de aburrirse? ¿Qué pensáis en ese punto? Yo realmente creo que eso es difícil, lo creo, porque, por ejemplo, si pensáis en una pareja enamorada, cuando uno se desenamora y el otro no, pues eso en una máquina es muy difícil que suceda. O sea, en una máquina tú puedes introducir quizás aleatoriedad, puedes enseñarla a que imite hasta el infinito, pero será imitar, no será emoción verdadera, emoción de dentro. Y puedes meterle aleatoriedad para que, por ejemplo, una máquina puede pintar un cuadro y un cuadro distinto de todo y porque le estás metiendo aleatoriedad. Sin embargo, el humano no es aleatorio, el humano es caótico, que es distinto. El caos tiene un orden. Parece que no lo tiene, pero lo tiene. El humano, todo lo que hace, lo hace por algo. Y es en la máquina eso, no, yo creo que eso no se va a conseguir. No sé qué pensáis. Blas, Sí, ¿qué claro. piensas? Que te veo ahí. Está apuntando ahora Sí. para decirte, vamos a ver lo que pasa aquí, Macarena. Yo espero que sí se pueda, con el tiempo, conseguir avances importantes ahí. Pero volviendo atrás a la pregunta, yo es que creo que necesitamos que la inteligencia artificial o lo que sea del conjunto de tecnología y de conocimiento necesario sea capaz de interpretar al menos algunos sentimientos. Un ejemplo, quiero que un robot cuide a un humano mayor de edad. Necesitamos que ese robot no solo haga tareas rutinarias, necesitamos que entienda a esa persona mayor de edad que tiene delante. Por lo tanto, necesitamos que el robot progrese. Eso, Blas, creo que sí que se va a conseguir, sin duda. Lo que no se va a conseguir es que el robot sienta pena. Exacto. Pues que sea empático. ¿Tú también piensas eso, Ángel, que no se puede producir una inteligencia artificial que pueda tener emociones propias? Porque es algo, digamos, más constituyente de un ser humano. Siento que se puede llegar a una Porque inteligencia una cosa que artificial os que... introduzco ahí para enriquecer el debate, ¿no? Un poquito más es, por ejemplo, hay animales que tienen, no sabemos lo que hay dentro de su conciencia, pero aparentemente tienen emociones. Quien tenga un perro lo sabe, por ejemplo. Sienten pena, sienten enfado, sienten alegría cuando te ven, ¿no? No solamente porque mueven el rabo, es que se les ve en la cara, ¿no? Y yo recuerdo que fui una vez la última vez que fui a un zoológico, que decidí no volver a ir, vi a los chimpancés, que son los genéticamente más parecidos a nosotros, y le vi una cara de pena al chimpancé impresionante. Entonces, ¿es exclusivamente humano? ¿Se podría producir en una máquina? ¿Es un tema solo de complejidad? Sí, sigue con lo que decías, Ángel, y un poco también al hilo de todo esto. Bueno, ya que tocas esa parte de los animales, es algo que a mí me interesa por el tema muchísimo.
He tenido muchas conversaciones con gente que dice que los animales solamente reaccionan, que son reactivos totalmente, y que son solamente reaccionan a través de los estímulos. Yo sí estoy seguro que tienen sentimientos y los expresan y los saben expresar, y los que los tenemos y los hemos cuidado por años sabemos que es así. Y por eso, bueno, llevar eso a una máquina, y Macarena dijo algo hace rato, los humanos tenemos alma, seguramente los animales tienen alma, y eso, llevarlo a una máquina, eso lo veo imposible. Esa chispa, no sé cómo llamarlo, porque tampoco es mi área, ¿no? Y no me quiero meter ahí. No, no es mi área, pero sí es el alma. Ahora, que una máquina simula emociones y nos haga sentir o creer que tiene emociones, sí. De por sí, yo trabajé en eso fue parte de mi investigación, y a un nivel muy bajo, sí, a un nivel muy básico, algo muy básico, y trabajando con entidades o agentes muy básicos, pero simular sí, y puede llegar a aparecer, y para alguien que de repente no esté muy en el área quizá, puede decir, ese robot es inteligente, mira cómo se puso, inteligente no tiene emociones, mira cómo se puso triste, mira cómo detectó algo en mí y se puso triste, o mira cómo me sonrió cuando sintió que yo me estaba riendo, se sonrió conmigo. Ok, sí, eso puede pasar, y eso lo podemos hacer, y realmente ahorita lo podemos hacer, podemos hasta conseguir juguetes que lo hacen. Pero en realidad eso es que el robot está sintiendo emociones, no, solo te está haciendo creer que tiene emociones. Que vamos a llegar a un nivel donde ese hacerte creer sea muy alto, y realmente pensemos que lo está sintiendo, sí, pero que por ejemplo realmente un robot sienta pena, como dijo Maca, que sienta pena, no creo, que sienta culpa, tampoco. Eso creo que está exclusivo de nosotros los seres vivos. No voy a decir los seres humanos porque, sí, y vuelvo, insisto, siento que los animales lo sienten igual que nosotros. Y entonces en una máquina no lo creo, pero sí vamos a llegar a esos niveles donde vamos a pensar que lo está sintiendo, donde vamos a pensar que esa máquina nos está acompañando, y que bueno, es parte de lo que decía Blas. Eso es para el cuidado de los ancianos, por ejemplo, es una línea de investigación súper interesante y necesaria, ¿no? O cuidado de personas con alguna condición o esto, y nos van a ayudar muchísimo, nos va a ayudar muchísimo. Pero es solamente que nos hacen creer que nos están entendiendo, nos hacen creer que están sintiendo. No creo que lleguemos a un punto, por lo menos en los próximos años, a que de verdad lo sientan, pues. Como cuando escuchas a tu pareja y le haces creer que la estás escuchando, pero luego en el fondo estás pensando en tus cosas, ¿no? Tú, Blas, ¿qué piensas? ¿Estás de acuerdo con Macarena y Ángel en este punto? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que nuestros sensores no nos permiten ver hasta dónde podemos llegar. Vamos a pensar un poco. Hace 130 años, viajar a la Luna era imposible. Hasta que un loco apareció por ahí, Julio Verne escribió un libro, El viaje de la Tierra a la Luna, y se rieron de él al revés y al derecho. 80 años después, se fue a la Luna. Es decir, realmente, ¿qué pasaba en los 1800? Que con lo que tenían de conocimiento, lo que tenían de experiencia, lo que tenían de tecnología, aquello era imposible. Absolutamente imposible. Entonces, eso nos puede estar pasando ahora. Que no vemos, porque no llega nuestra información, nuestro conocimiento no nos permite ver que podemos llegar a superar ciertas barreras. Yo creo firmemente que eso nos está pasando, eso siempre ha pasado al ser humano, porque somos limitados. Pero mira, por ejemplo, Blas, yo creo que se podría llegar a la inmortalidad del ser humano. Eso sí que lo creo. ¿Por qué? Pues porque con la biotecnología creo que se podría llegar a, de hecho ya hay sangre sintética, y creo que se podría llegar a un nivel de avance tal que se consiguiera la inmortalidad. Eso sí lo creo. O sea, no creo que mi pensamiento esté limitado por lo que vivo hoy en el presente. Pero el tema de la emoción humana animal también, eso, mi intuición me dice que no. Si os parece, podemos seguir hablando de este punto, extendiéndolo al tema de la conciencia que está ligado a esto, ¿no? Es decir, digamos que sentir una emoción por el organismo propio tiene que ver con la conciencia también, ¿no? Tiene que ver con darse cuenta de que uno está sintiendo algo. Aquí también está el tema del test de Turing y de reconocer cómo podemos reconocer desde fuera
o catalogar que una inteligencia artificial, un algoritmo, es consciente, tiene conciencia, es una inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo veis este punto? ¿Creéis que se puede desarrollar la conciencia, que es un punto diferente a las emociones, que es algo parecido? Porque fijaros también, ¿dónde ponemos la línea de lo que es conciencia o no? ¿Dónde está de 0 a 100 ese grado? Porque un paramecio tiene conciencia, un gato tiene conciencia, un escorpión tiene conciencia. ¿A qué estamos denominando conciencia? ¿Y dónde está el límite? ¿Una célula tiene conciencia? ¿Es solamente un ser vivo, complejo, pluricelular? ¿O es solamente el darse cuenta de ciertas variables del entorno y ser luego un agente que opere con ese entorno? ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que sería posible que tuviera conciencia? ¿Cómo podríamos saberlo? Bueno, ¿puedo empezar yo esta vez? Sí, sí. Muy bien. Honestamente, no soy capaz de caracterizar la conciencia con componentes adecuados para que a partir de ahí yo pueda decir, vale, eso me atrevo a intentar modelarlo o no. O sea, creo que hace falta a la filosofía, ya es algo que trasciende, por lo menos lo que yo conozco, para poder hacerme una idea de si puedo llegar a implementar conciencia o no, porque no tengo los elementos de conocimiento necesarios para poder modelar la conciencia hasta donde estoy acostumbrado a modelar. Sí, Y, es un sí. tema. No, es demasiado complejo porque podremos llegar a que esa IA se reconozca en su entorno, se reconozca en su contexto, sepa que está ahí, sepa también qué puede ser bueno, qué puede ser malo, diferenciando conciencia de conciencia. No sé, porque Blas hace rato decía algo y me dejó pensando, ¿no? Y decía, nuestros sensores en este momento no nos permiten ver más allá y nos limitan. Y si nosotros como humanos estamos limitados en este momento, y sí, me pusiste a reflexionar y sí, nos estamos limitando nosotros mismos quizás por lo que podemos captar y por lo que podemos procesar, que es mucho más que una máquina en este tipo de cosas. Podrá una máquina con lo que puede, porque al final también esa inteligencia artificial va a estar limitada por lo que pueda percibir de su entorno y por la tecnología que pueda percibir de su entorno. O sea, con la tecnología que le permita percibir sus sensores. Entonces podrá ser suficiente y podrá procesar toda la cantidad de datos que va a requerir y toda la cantidad de estímulos que va a requerir para llegar a ese punto de tener conciencia, de reconocerse. No lo sé. Ahí no, es un tema creo que es súper complejo e interesante, pero no sé. Hay cosas que creo que siempre nos van a separar a los seres vivos de las máquinas necesariamente. Yo creo que por lo menos tener conciencia va a ser más fácil de imitar que tener una emoción. O sea, creo que se puede llegar a generar ese sentimiento de tu ser, o sea, sentirte tú. Y creo, fíjate, que los humanos muchas veces creo que no somos tan conscientes, no tenemos tanta conciencia como creemos que tenemos. Algunos somos un poco inconscientes, ¿no? Nos creemos conscientes, pero luego muchas veces la ciencia pone de manifiesto que no tenemos ni idea de nuestras capacidades ni de lo que somos, y en el fondo es una conciencia muy chiquitita la que tenemos, ¿no? Sin embargo, fíjate, creo que a lo mejor una máquina en el futuro podrá llegar a tener más fina la conciencia de sí mismo que la equivocada o pequeña conciencia que el humano tiene de sí mismo. Pero te digo, para mí es un nivel distinto al de la emoción. Es un nivel distinto, más fácilmente quizás imitable hasta el extremo de que si hiciéramos el test de Turing nos engañaría. Fijaos, la conciencia también, ¿no? Que añado por si os aporta algo al debate, ¿no? En el ser humano, de alguna forma, todos, aunque no es difícil de definir y ponernos de acuerdo, pero sabemos que tenemos conciencia, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos anestesian y perdemos la conciencia?
es una facultad, o sea, si hay una discontinuidad entre lo no vivo y lo sí vivo, ¿por qué si hay algo distinto a lo biológico cuando nos anestesian, por ejemplo, o cuando nos estimulan el cerebro, se producen movimientos, se pueden producir movimientos, se pueden producir cualquier tipo de percepción, ¿no? Estimulando áreas del cerebro? Entonces, si la naturaleza, o bueno, de donde hayamos salido los seres humanos, cada uno que piense lo que quiera, ha sido capaz de generar esto en nosotros, ¿se trata solo de un tema de complejidad y que no entendemos todavía? ¿O se trata de algo que no puede tener una piedra, pero sí puede tener un ser humano? ¿Cómo lo veis? Wow. Hay que pensarlo, hay que pensar un poco. Ahora es cuando A ver, decimos, bueno, vámonos a la publicidad y, a ver, y luego Y contestamos. volvemos. vamos a suponer, que es mucho suponer, o poco, no lo sé, vamos a suponer que el ser humano no tiene algo, no tiene nada más allá que su cerebro, y que resulta que la conciencia, los sentimientos, las emociones y todo lo demás simplemente es el resultado de tener un mecanismo de adquirir conocimiento hipercomplejo, que es nuestro cerebro, que es capaz de... Mi gato también está por aquí abajo. Yo creo que tienen conciencia y han dicho, venga, vamos a presentarnos aquí, que vamos Pues, a analizarle. Pellízcale, Ángel, para ver si tiene conciencia, a ver qué dice. Sí, Blas, sí, sigue. y solo depende del cerebro, porque depende de tu cerebro, del tamaño y de la complejidad de ese cerebro. Uh, si es que resulta que en el fondo determinada complejidad en las conexiones de las neuronas se traduce en un efecto conciencia o en un efecto de emociones, entonces significa que eso lo podemos llegar a modelar en el futuro. Ahora, si el ser humano, si lo que es ser transciende más allá de tener un cerebro hipercomplejo y hay algo más, entonces nunca podremos llegar a hacerlo, o por lo menos Mójate ahí, mis Blas, ¿tú sensores qué ahora mismo no me piensas? permiten verlo. O sea, no, Mójate un poco y ¿tú qué piensas? ¿Crees que hay algo más o no? ¿Y se podría diseñar o no se podría diseñar? wow, es complicado. Yo diría, prefiero atenerme Pasad a palabra. esa norma, decir, no, no tengo datos suficientes, necesito más datos. Ujú. Muy bien. Prefiero ser modesto ahí. Decir, antes era mucho más radical. No Ujú, sé si con los años he aprendido a ser menos radical, más prudente. ujú, Yo, por ejemplo, pienso que eso que dices de cuando nos anestesian, yo creo que sí que tenemos conciencia, pero como en otra dimensión. ujú. Lo que pasa es que creo que hay cosas que se nos escapan, por eso que te digo que a veces veo, o sea, siento eso que nosotros pues sabemos muy poquito en el fondo de nosotros mismos, ¿no? Claro, todavía Pero tenemos poca información, ¿no? mm, Limitada. A mí una vez me operaron y me anestesiaron y fue que viene al hilo de todo esto. Yo estaba consciente y en el instante siguiente experimenté algo que no me había pasado nunca, que era, en el instante siguiente yo volví a tener conciencia, pero yo no sabía que estaba ya me habían operado y estaba en una camilla por ahí. Pero para mí fue un corte diferente al sueño, ¿no? Porque cuando estás soñando, es como un estado, le cortas el fotograma, pasaron cosas ahí, porque luego me habían operado, pero para mí el siguiente punto, de hecho, creía que me estaban operando y quería hablar para decir, oye, que me estáis operando, meterme más anestesia, pero no podía porque todavía no se me había despertado las funciones del lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, estas son experiencias, pero es verdad que tampoco sabemos y tenemos una capacidad limitada aún, ¿no? de conciencia. Bueno, si os parece, avanzamos un poco en estos temas que son apasionantes, que vamos, nos podemos tirar aquí días y días, ¿no? ¿Qué peligros y ventajas puede tener la inteligencia artificial, tanto presentes y futuras? Porque son, como vemos, es una realidad muy compleja, difícilmente manejable y también muy poderosa. Los algoritmos hacen cosas impresionantes que nosotros no podemos hacer, ¿no? AlphaGo se entrenó simplemente con las reglas del Go, de este juego oriental, que es mucho más complejo a nivel de computación que el ajedrez, y derrotó al maestro mundial, vamos, de calle, ¿no? Entonces, ¿qué peligros y qué ventajas
creéis que tiene la inteligencia artificial? Yo creo que tiene más ventajas que peligros, porque creo que nos puede ayudar a cambiar nuestra forma de existir aquí en este planeta, ¿no? No, la inteligencia artificial, a medida que se va desarrollando, nos va a permitir comunicarnos de mejor forma, interactuar de mejor forma, de incrementar nuestras capacidades enormemente, de quizás en algún momento tener más tiempo, ya aquí entrando un poco en la parte humana. Los humanos, la humanidad se ha transformado en una carrera y en una competencia constante, y quizás la inteligencia artificial nos permita tener eso, un tiempo, un poco más de tiempo, ser más humanos, poder vivir, no solamente vivir detrás de una máquina y persiguiendo cosas para alcanzar los objetivos que la misma sociedad nos está colocando. Y las desventajas, pues creo que sí se puede hacer todo, como les dije hace rato, las cosas depende de quién las use. Las intenciones de algunas personas pueden traer muchos peligros, porque sobre todo tener el control de los datos de todas las personas, básicamente es una de las cosas que yo más me preocupa, que nos conocen, saben que hasta nuestras necesidades, solamente por nuestra interacción diaria en redes, con nuestro móvil, nos pueden manipular a las masas con eso. Y ya lo han hecho, hay casos famosos, ya lo han hecho de manipulación con datos. Entonces, en ese aspecto particular creo que es bastante peligroso cómo puedan manipular a la sociedad, cómo se puede manipular a la sociedad con estos algoritmos que cada vez son más complejos y más potentes, ¿no? Pero a mí me gusta ver lo bueno, y de beneficios, pues creo que muchos, y nos van a permitir ser más humanos y tener un poco más de tiempo para vivir, ¿no? Yo aquí, mi punto es que depende del uso que le demos a la inteligencia artificial. Le puedes dar un buen uso o le puedes dar un mal uso, y eso sabes que siempre va a estar ahí, el buen uso y el mal uso. Luego, por ejemplo, todo el tema que tiene que ver con, pues eso, ¿no? Con lo que está comentando Ángel de los datos. Aquí tengo yo a mi perra ladrando ahora. Han venido todas nuestras inteligencias de la casa presentes a manifestarse. Dame un segundito. Blas, Sí. que voy a abrir la puerta. Sigue tú. Ok. Bueno, yo, por supuesto, ventajas ya se han mencionado muchísimas. Es decir, evidentemente, aplicar la inteligencia artificial, el progreso, el conocimiento a cualquier área que ayude al ser humano está fenómeno. La parte negativa, evidentemente, es el mal uso, que se utilice primero para las guerras que para la paz y cosas así, pues es evidente. Pero es inherente a nuestra forma de ser, es difícil de cambiar. Pero en el fondo, creo que todo lo que se progresa en inteligencia artificial, inclusive en emociones, en sentimientos, en conciencia, en implementar aspectos de eso en pseudo robots o pseudo seres, creo que eso no es ningún problema. Solo hay un problema realmente para mí detrás de todo esto, y es que investigando, aprendiendo sobre el ser humano y cómo complementarlo con todo este tipo de ciencia y de aplicaciones, descubramos que no somos tan singulares, ni tan preciosos, ni tan únicos como creemos. Y eso podría destruirlo. ¿Por qué? Luego, ¿Por qué piensas eso? Un segundo, Macarena. ¿Por qué piensas que nos podría descubrir que no somos singulares? Simplemente Llegas a darte una especie cuenta, más, y dentro de 500 años llegan a la conclusión en un debate como este: oye, todo lo que conocemos implica que mañana nos vamos a un laboratorio y creamos a un ser que tiene todas nuestras características, ya no solo las físicas, sino las emocionales. Entonces, ¿para qué el ser humano? Creamos en ese laboratorio algo mejor todavía. Claro, ese sería un peligro que estás apostando, ahora que estamos hablando de peligros y ventajas, ¿no? Que de alguna forma, y hablaremos ahora después de ello, del poshumanismo, ¿no? Si os parece, ahora hablaremos de ello, ¿no? Pero ya vas atisbando, Blas, que ese sería un posible peligro. Ahora comentamos eso, Macarena, sí, y vas a comentar tú también. bueno, iba a comentaros un pensamiento que a veces tengo, que es un poco difícil de expresar, pero bueno, voy a intentarlo. Cuando la primera vez que escuché hablar de la singularidad tecnológica, que decían que iba a haber una singularidad tecnológica en el año
2045, porque si tú hacías la tendencia de la aceleración del avance tecnológico, pues eso es una curva que tiene una asíntota en el año 2045 o el año que sea, pero el caso es que eso se va al infinito, ¿no? La singularidad es un concepto matemático. Ha habido una singularidad que es el Big Bang. Si eso lo sumas o lo cuadras con que el mundo es finito, que el otro día escuché a un señor hablar y decía esto, ¿no? Decía, el mundo es finito. Entonces, hablando de los recursos, ¿no? La inteligencia artificial necesita de recursos. Entonces, a veces digo, esto pinta mal. Esto pinta mal. Esta singularidad a veces me lleva a pensar, digo, yo qué sé, esto a dónde nos va a llevar, porque es cierto que todo esto, en la medida que crezca, que se haga grande, va a tener muchísimas implicaciones de otro tipo en un mundo finito y al final no sé esa singularidad en qué se va a traducir. Pero ¿cómo relacionas ese posible peligro, Maca, entre el mundo finito y las posibilidades infinitas de todo esto? ¿En qué Pues se porque podría esas traducir? posibilidades infinitas van a necesitar infinitos recursos que no hay. Y eso puede Sí. ser una limitación en sí misma, pero también puede ser Puede, un peligro. puede ser otro Big Bang, que no es otra cosa que una singularidad. O sea, me estoy yendo totalmente, Sí, pero sí, ¿qué quiero decir? O es sea, el tema que estamos hablando, el, especular y darle ahí. el sentido común me dice un poco esto, ¿no? Tiene que ver un poco con lo que os decía de los dos caminos, ¿no? ¿Qué vamos, hacia arriba o hacia abajo? Porque a veces parece que vamos hacia arriba, pero a veces parece que vamos hacia abajo. Y es verdad que todo esto se sale del humano, pero el mundo, ¿sabes? O sea, los que estamos ahora aquí somos nosotros, entonces no lo sé. No sé si se entiende el punto, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la energía que requiere la inteligencia artificial de la que estamos hablando. Ostras, es que esto me supera. Sí, se ha hablado de una singularidad, una inteligencia artificial tan potente que se evoluciona a sí misma, sea, digamos, un ser consciente galáctico, que se expanda, que sea una Pero galaxia entera. es ¿No? lo que te digo, que siempre lo vamos a poder apagar. Tendrá en el centro de la galaxia un agujero negro con un botón de off y ya está. Ahí le metemos ahí. El botón del miedo. Sí, en relación a esto, el siguiente tema que íbamos a tratar enlaza completamente, ¿no?, con esto, Maca, que estás comentando, que es el tema del posthumanismo. El posthumanismo habla de una posibilidad de que la evolución en la especie humana no acabe en el Homo sapiens sapiens, sino que haya una evolución más allá de ser un cyborg, más allá de tener mejoramientos, sino que sea algo diferente, sea porque se combine la genética, se combine la inteligencia artificial, se combine todo esto, ¿no? ¿Qué pensáis de todo esto y cómo puede influir la inteligencia artificial en que haya un posible posthumanismo? Bueno, a ver, creo que siempre, y volviendo a lo que la humanidad, el hombre, se siente muy superior y que queremos siempre estar y permanecer y no desaparecer, seguramente se estará buscando que nuestra conciencia, nuestra personalidad, nuestra alma pueda mantenerse por siempre. Y no sé si será algo así tal cual de que cuando nuestro cuerpo como tal muera, toda nuestra conciencia y nosotros podamos estar en otro espacio, ¿no? En otro plano tecnológico, vamos a llamarlo así, donde la inteligencia artificial permite que replique todo lo que nosotros tenemos, cada uno de nosotros tiene en su mente y en su alma, ¿por qué no? Y podamos permanecer por siempre y estar en un universo, ahorita está muy de moda algo de lo del metaverso, pero que podamos vivir y coexistir en un ambiente totalmente artificial, en un ambiente totalmente artificial y que podamos estar ahí y permanecer por siempre. Que el por siempre, Macarena acaba de tocar algo muy interesante, el por siempre es relativo, porque en algún momento es posible que así la inteligencia artificial alcance una singularidad muy alta, de donde los recursos se van a agotar.
y quizás no la podamos apagar nosotros, pero se apagará ella misma, porque no habrá de dónde, ¿no? Cuando pase, pueden ser miles de años, lo que sea, pero sí, posiblemente se agote mientras dependa de los recursos de los que nosotros también dependemos. Pero sí, sí pudiésemos ir más allá y seguramente se está buscando y estos tipos de investigaciones y de productos que se están sacando y de cosas que se están haciendo, pues van hacia allá, ¿no? Hacia que podamos permanecer en otro espacio, que quizás en algún momento ni siquiera ya salgamos, definitivamente ya no salgamos de la casa, aunque ya esté sucediendo con la tendencia del teletrabajo ahora, pero que ya ni siquiera tengamos que salir porque lo que va a salir es nuestro subconsciente, nuestro consciente y nuestro cerebro, y así nuestro cuerpo muera, él va a estar ahí, ¿no? Replicado en algún ente artificial. O sea, tú apuntas, Ángela, que digamos de alguna forma el ser humano quiere preservarse a sí mismo y va, Sí. va a luchar porque eso sea así, pero piensas que entonces, como eso es así, no va a haber una evolución en el ser humano, más allá de que se preserve esa conciencia, lo que sea, que no va a haber un salto como hubo del Australopithecus al Homo sapiens sapiens o de los... No lo sé, porque quizás el salto es ese, el salto es que podamos trascender hacia otro espacio y permanecer en otro espacio, no necesariamente quizás no necesariamente debe ser lo que hemos venido viendo con la evolución, ¿no? De que veníamos de algo y nuestros cuerpos, nos hemos ido adaptando, sino que quizás no es eso ya, sino ya no va a ser algo físico, sino un poco más allá, ¿no? Y atado a la tecnología. ¿Qué opináis, Blas, Maca? Dale, Blas. Sigo pensando que es una cuestión de ¿somos solo cerebro o algo más? Si somos solo cerebro, el poshumanismo llegará un momento en que simplemente pegarás tu cerebro a otro a algo y transferirás lo que tiene. Si no es así, si existe el alma, existen otros niveles de conciencia, si existen otras dimensiones, entonces ya es otra historia. Es decir, no, o sea, solo podremos avanzar hasta cierto punto y después todavía tenemos mucho que aprender para poder siquiera pensar en ello. Entonces, la cuestión es, ¿necesitamos realmente pensar que somos algo más que cerebro? Yo, por ejemplo, aquí en este punto, fijaros, yo sí que creo que el ser humano como ser humano va a evolucionar, porque si tú te fijas en los niños de ahora, que están limitadísimos por los profesores que tienen, porque hace poco escribía un post que decía, claro, el problema es que los niños tienen profesores que les llevan 20 años y 20 años en esta realidad que estamos viviendo es una barbaridad. Es un mundo. Entonces, pero si tú te fijas en ese niño, en ese nuevo entorno en el que aprende o se desarrolla como ser humano, ese niño cuando nazca en el año 2035, su mente y la manera en que se estructure su mente no va a tener nada que ver con nuestra mente actual y la manera en la que se estructura. Y eso va a dar lugar a un ser humano diferente al ser humano de hoy. Un poquito diferente, pero dentro de unos años, a la velocidad que va esto, creo que se va a notar esa evolución, como decías tú, parecida a la de los robóticos. Pero eso sería como una evolución cultural, Maca, como puede ser, por ejemplo, No sé o si algo más. No, algo más. Algo más diferente a la evolución que ha podido haber entre una persona que nació en el año 100.000 antes de Cristo. Algo más, sí. A nosotros, algo más. Algo más. Que eso va a ir modelando de alguna forma también el cuerpo, los genes, algo. Sí. Y la inteligencia artificial puede ayudar en eso, ¿no? Creo que sí. Quizás evolucionemos en nuestro pensamiento, en nuestra cultura, en nuestro ser, pero puede ser que involucionemos en lo físico, porque también cada vez nuestros cuerpos se van a adaptar a nuevas situaciones y como hace rato comentábamos, quizás la inteligencia artificial y todas estas herramientas tecnológicas nos van a permitir ganar tiempo, pero también como nos van a permitir ganar tiempo y vida, nos facilitan las cosas cada vez más. Entonces, si yo antes tenía que ir a un mercado a hacer mis compras y traerme la comida
o el hombre tenía que ir a cazar hace miles de años y cazar su propia comida, ya pronto todo está, bueno, está todo, ahorita está todo en el teléfono, necesito comida y pues pido por el teléfono y no tengo que moverme hacia el supermercado, por ejemplo. Entonces es posible que evolucionemos en nuestro pensamiento, evolucionemos en nuestra cultura, evolucionemos en nuestro ser, pero de cierta forma involucionemos porque quizás nos volvamos un poco, las próximas generaciones tengan algunas limitaciones que no tenemos ahorita en nuestro cuerpo, porque no lo estamos usando, no lo vamos a usar como lo hemos venido necesitando. Entonces, ahorita reflexionando sobre eso, quizás pueda pasar, ¿no? Y va a ser sí va a ser una evolución, pero a la vez, como la película, como Wall-E. Wall-E, no sé si la vieron, estos humanos que solamente estaban sentados en una silla y todo lo demás, no suena tan, tan descabellado, realmente, ¿no? Vamos al Walking Dead tecnológico, ¿no? Algo así. Ajá. A ver, si dependemos, como estamos hablando, de los móviles, si hoy todo lo tenemos en el móvil, ¿cuánto tiempo se va a tardar en poder coger esto que tenemos en el móvil, ponerlo en un microchip e implantarlo? Poco. Ya que si es bueno porque lo tenemos en la mano y lo estamos usando, será igual de bueno si me lo ponen aquí. Me ponen Claro. otro interface directamente al cerebro. No tengo que manejarlo con la mano. Eso lo veremos mal o lo veremos bien. Si Bueno, lo vemos bien, Elon Musk está a tope con eso. Está dándole mucha caña a todo eso. O sea que pues si lo sí vemos que... bien, ¿eso ya es un ser humano o no? ¿O es algo más? Es un poshumano. Claro, ahí Igual ya la estamos diferencia... admitiendo eso. Sí, ya estamos, ya como hemos comprendido que el teléfono móvil es súper útil, es algo que nos complementa perfectamente y tiene 23 años de existencia, el primero 24 años de existencia, no tiene más. Y en ese tiempo lo hemos adoptado como algo que conmigo siempre, pues igual no tardamos 24 años más en permitir que nos pongan el teléfono móvil, nos Ya hagan ves. un implante por aquí, en algún sitio, una cosita así pequeñita que vas a la clínica, te lo hacen en una hora, y sales de allí, tienes un teléfono móvil increíble, de gama alta, aquí. En tus ojos tiene las cámaras, ¿no? Ahí instaladas. Bueno, es apasionante todo lo que estamos hablando, se nos agota el tiempo y esto es interesantísimo, pero si os parece vamos a dejar un poquito de margen a las preguntas que nos ha hecho nuestra audiencia y, por ejemplo, estaban preguntando si creéis que con el transhumanismo la gente juega a ser Dios. Podéis contestar quien queráis. Creo que siempre se juega a ser 10, con mucha de la ciencia. Entonces, creo que, no sé si llamarlo jugar a ser Dios, y creo que esos son temas delicados, pero se juega a hacer algo y a poder construir algo más allá de cosas físicas solamente. Se juega a construir una nueva forma de ser para el humano, ¿no? Entonces, no sé si llamarlo jugar a ser Dios, pero sí estamos jugando a modificar lo que la naturaleza ha hecho, ¿no? Bueno, en el fondo, el ser humano siempre ha ido evolucionando. En mi caso, que ya sabéis que soy una persona de mucha fe, católica, apostólica, de mucha fe, con muchísimo respeto a Dios en quien creo. Pero no creo, por ejemplo, no creo que, o sea, habrá quien sí, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en mi caso, no jamás hago estas cosas o me intereso por estas cosas o siempre pienso todo lo contrario. En el fondo siempre pienso que si Dios está ahí, ¿no? Y todo pasa bajo su presencia. No sé, en mi caso particular es algo que, no sé, es que porque ponen encima de la mesa tanto, porque hablar de Dios sería como para estar 50 horas hablando, ¿no? Otro debate, pero en particular sí que quiero poner de manifiesto que yo particularmente para mí no. Blas, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que es muy complicado porque la figura de Dios es algo mítico para nosotros. Yo recuerdo que desde muy temprano me enseñaron que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y
wow, pues si lo hizo a su imagen y semejanza, se dejó unos cuantos sensores atrás. Sí, porque tiene muchos más poderes de los que nosotros tenemos. Igual es que necesitamos 50.000 años para crecer poco a poco y acercarnos a esos poderes de Dios, ¿no? Pero la cuestión es que nos estamos acercando no para tenerlo dentro de 50.000 años, sino dentro de 50. Y eso puede ser malo, no lo sé. Es decir, es que ya es un tema filosófico. Y sí, claro, es que todos estos temas ya rayan un poco con la filosofía, todo lo que estamos tratando hoy, y son temas muy complejos, ¿no? Si os parece, hay unas cuantas preguntas más de la audiencia. Si queréis, podéis contestar uno de vosotros solamente a cada pregunta para que pueda dar lugar a que veamos más. Quien queráis, mira, dice, por ejemplo, César Borda, ¿la IA tiene o tendrá instinto de supervivencia? Los robots, cuando los diseñamos, tienen instinto de supervivencia. Los robots no todos son inteligentes y no todos tienen inteligencia artificial. Hay unos que solo son autómatas. Pero los robots tienen instinto de supervivencia y es una de las principales cosas que se diseña. Es algo de lo que se diseña primero cuando lo estamos construyendo. Entonces, posiblemente nuestros algoritmos, bueno, también tendrán, no sé si todos tienen instinto de supervivencia, pero, por ejemplo, pero sí se protegen. Obviamente debemos proteger nuestros algoritmos de que pasen cosas en este momento técnicas netamente, pero en un futuro pudiéramos considerarlo un instinto de supervivencia. Otra cosa es que luego pueda autoterminarse o no, como Terminator, ¿no? Pero Esa es otra instinto de cosa, sí. supervivencia sí va a tener. Y no hemos hablado de ello, pero si incumplía alguna ley de la robótica, ¿no? De dañarse a sí mismo Sí, y tal. de dañarse a sí mismo. Vale, tenemos más preguntas. Preguntan también que si consideráis que todo avance tecnológico es bueno, en este caso aplicada al tema que es la inteligencia artificial, si todo avance de la inteligencia artificial es bueno o no. ¿Quién quiere responder a esta pregunta? Yo creo que si miramos la historia, no todo avance ha sido bueno. Hay avances que en su momento, en su contexto, lo que hicieron fue producir una involución, un paso atrás. Entonces, creo que no siempre, en todo instante, en todo momento, en todo contexto, cualquier avance, cualquier paso adelante, tiene por qué ser siempre positivo. A veces puede ser por el contexto, no por el hecho en sí de aprender algo y de dar un paso adelante, sino por el contexto en el que se hace, puede ser un paso negativo. Por ejemplo, si ahora nos limitamos a que la inteligencia artificial la aplicamos solo para hacer drones que tiran bombas sobre las personas, o sea, que depende mucho de el contexto, de dónde se desarrolla ese avance tecnológico, ¿no? Pienso que tiene que haber una cadencia. El avance tecnológico no puede ser ni desordenado, ni brutal, ni caótico. Que antes salió la palabra caos, que es muy interesante. Y probablemente eso sea un miedo mío, ¿no? Es decir, a que todo se desmadre por todos lados y no seamos capaces de controlarlo, ¿no? Empezamos hablando del miedo y finalizamos hablando del miedo. Claro, es que tiene mucho que ver, ¿no? Nuestras emociones con las cosas que diseñamos, con la tecnología y con todo esto que estamos analizando a nivel profundo al final. Tenemos otra pregunta de Sergi Robuste que dice: ¿podríais recomendar algún marco de control o guía de buenas prácticas para evaluar la ética digital? En este caso aplicada a inteligencia artificial. ¿Conocéis algo que se pudiera utilizar? Primero tenemos la nueva normativa europea de la IA, empezar por ahí no estaría mal, por lo menos nos hace la idea de lo que en Europa se considera. Luego, más que un libro, hay grupos en España, está Odisea, que trabaja en temas de ética, que trabaja muy bien, pero bueno, hay muchos más. Yo, si queréis, buscamos luego y os lo pasamos. Sí, acabamos de también inaugurar Maca en iNetwork, el grupo de AI Es verdad, Ethics, es verdad, que es también verdad. van a trabajar sobre este tema y iremos publicando cosas cuando Es verdad, es se verdad. esté avanzando. Pero es verdad que es un tema muy complejo, ¿no? Que ahora mismo Es que la ética también va por delante la tecnología de la regulación o de la ética moral, ¿no? Un algoritmo, yo siempre digo, Dios mío, lo que es la ética, el debate, todo eso, tal, y un algoritmo con lo exacto que es que complicado.
Muy complicado. Entre ceros y unos, y la ética, pues hay que ver cómo se integra, ¿no? Vale, otra pregunta de Luis Alajara dice, ¿pensáis que lo que denominamos inteligencia artificial realmente es inteligencia? Ay. Imagino que actualmente también, ¿no? Porque actualmente hemos hablado de la singularidad y de la inteligencia artificial general, pero si ahora mismo el machine learning o las cosas que se hacen ahora se puede denominar inteligencia. Yo tengo claro que es inteligencia. Es inteligencia. Sí, otra cosa que digas es inteligencia humana, generalizada, todo esto que hemos estado comentando, pero inteligencia es. Si tú llamas a un call center y te responde un robot, te atiende y se finaliza la llamada y se tiene una consecuencia, pues eso me resulta inteligente. Muy bien, pues si queréis la última pregunta antes de cerrar este webinar tan interesante. Hablando también de lo que comentábamos antes del poshumanismo, de las fases de la evolución humana, nos comenta José M. Si no será que los humanos nos creemos el punto final de la evolución de las especies cuando en realidad somos solo una etapa más de la evolución. Un poco lo que comentaba Blas. Puede ser. Los dinosaurios igual se consideraban el centro del universo. Puede ser. Es decir, ¿por qué no? Pobres dinosaurios. Hasta que les cayó un meteorito y les dejó ahí sin sol, ¿no? Sí. No acabó con todos los dinosaurios. Hoy hay descendientes de los dinosaurios muchísimo más evolucionados, que se lo cuentas a un dinosaurio de aquella época y no se lo cree. Sí. Sí. Ya veríamos, ¿no? Si dentro de 65 millones de años hay algún ser humano más evolucionado que nosotros, ¿no? Ojalá que estemos dentro de 65 millones O de estemos años. nosotros, que hayamos alcanzado, si tiene razón Kurzweil, la singularidad en 2045 y ya logremos también que preservar nuestro propio cuerpo y dentro de 65 millones de años pues hacemos un debate sobre esto también. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra presencia, Macarena Estevez, Ángel Gil, Blas Galván. Ha sido muy interesante, un placer compartir con vosotros esta charla, este debate. La verdad es que es apasionante, a mí me encantan estos temas y bueno, me voy con un montón de preguntas, con un montón de cuestiones. A mí me gusta reflexionar sobre esto, pero es verdad que pensando en común se reflexiona mucho más, aprendemos los unos de los otros y bueno, estamos construyendo todos y diseñando el futuro. Entonces, bueno, deseamos que hayamos aportado a nuestra audiencia también pues un buen rato por lo menos y que se hagan preguntas interesantes. Miguel, preguntaba una chica que si Sí. se va a grabar. Sí, el debate se está grabando y lo vamos a compartir cuando esté grabado y lo compartiremos a través de LinkedIn y a través de la página de Crisolia y de la página de LinkedIn Day Network. Así que no os preocupéis que por supuesto esto había que dejarlo plasmado porque la verdad que ha sido muy interesante y bueno, podríamos hacer uno cada día. Así que muchísimas gracias por vuestra presencia, agradecer también a nuestra audiencia todas las preguntas, todo vuestro interés y esperamos que os haya gustado. Y sin más, pues nos despedimos y nos vemos en el siguiente. Un abrazo a todos. Cuidaros Buenas noches. todos. Chao. Chao, un gusto. Chao a todos. Cuídense. Igual. Chao, chao Blas, chao Miguel.